Es una tarde fría, en septiembre de 1991. El año 91 marcó una nueva etapa en el desarrollo y pulimiento de la computadora personal. Este de aquí es Linus Torvalds, y esto es Linux, el sistema operativo que este friki de aquí creó en el año 91, un sistema operativo de código abierto que pretendía competir uno a uno con el gigante de Microsoft. Pero entonces, ¿por qué nadie está hablando de ello? Windows es a día de hoy el sistema operativo por excelencia. Lo uso yo, lo usas tú, lo usa tu hermana, tu papá, tu prima, tu tía, hasta tu abuela usa Windows, güey. Y esto no es casualidad. Desde los años 80 que Bill Gates y Microsoft lanzaron la primera versión de Windows, establecieron un nuevo concepto de lo que la gente tenía sobre lo que debía ser una computadora fuera del nicho científico o empresarial. Y si bien es cierto que durante esta época Apple cambió el panorama con el lanzamiento de la primera Macintosh, junto con ella su sistema operativo de interfaz gráfica, lo cierto es que tener esta novedad se limitaba únicamente a la arquitectura y hardware de Apple, mientras que por el lado de Microsoft su sistema operativo era funcional fuera de un ecosistema único. Súmale que durante esta época el señor Bill Gates, para bien o para mal, logró hacer un convenio con IBM, que era la empresa líder de computación en aquel momento, para que todas las computadoras de IBM tuvieran una versión de Windows preinstalada. Y como IBM fabricaba ordenadores tanto para empresas, aerolíneas y universidades, Windows y PC pasaron a ser el estándar en cuanto a computadoras. Y no solo en estos sectores, sino también en hogares, ya que si bien es cierto que Apple arrancó muy bien la generación en los años 70 con el lanzamiento de la Apple II, lo cierto es que durante la época en que se lanzó la primera versión de Windows, adquirir una IBM PC era mucho más accesible que adquirir una Macintosh. Y bueno, al parecer las cosas no han cambiado demasiado. 100,000 varos, no mames. Pero 10 años más tarde, concretamente en septiembre del 91, Linus Torvalds lanzaría la primera versión de su sistema Linux, que era una alternativa de código abierto para contrarrestar a las empresas que cobraban una licencia por utilizar sus sistemas operativos, y que, en la mayoría de los casos, tenían bastantes limitaciones. El panorama para Torvalds pintó bastante bien en su lanzamiento, ya que la gente comenzó a trastear con el kernel de Linux. Porque sí, Linux no es un sistema operativo en sí mismo, sino que es el núcleo que permite la comunicación entre el software y el hardware. Y en base a ese núcleo la gente comenzaría a desarrollar y dar soporte a distintas distribuciones, lo cual abrió una ventana enorme para la gente que buscaba un sistema operativo que le permitiese hacer lo que ellos quisieran y como ellos quisieran. Y la verdad es que el despegue de Linux pudo haber sido bastante mejor. El problema es que durante esta década el boom de Microsoft y PC explotó. Y creo que todos ya sabemos por qué fue. These games are getting really realistic. No, esto no es un meme. Ese güey de ahí es Bill Gates. Y eso de ahí es Doom 2. Doom 2 fue el juego de PC por excelencia y el que llevaría a PC a ser consolidada como una plataforma seria para jugar, ya que a partir del 92, cuando Doom 2 se lanzó, muchas desarrolladoras comenzaron a apostar por PC para desarrollar sus títulos. Y gracias a su estrategia de marketing, Windows se convirtió en el sistema operativo principal para el cual desarrollar software, lo que dejaría a Linux muy atrás en las décadas siguientes. Y aunque es cierto que han salido ports para Linux, la mayoría de juegos y aplicaciones que se desarrollan son casi exclusivamente para Windows. Y si bien la comunidad se dedicaba a desarrollar alternativas de software profesional, la realidad es que todos adoptamos Windows como nuestro entorno doméstico preferido, dejando así que los sistemas basados en Linux fueran casi de uso exclusivo para un nicho de entusiastas de la informática, o para su uso en servidores o celulares, ya que sí, Android es un sistema basado en Linux. Y por el lado del gaming, el panorama para Linux pintaba muy negro hace un par de años, ya que apenas se optimizaban juegos para Linux y era bastante difícil tener acceso a los títulos más recientes.
Y aunque existen aplicaciones como Wine que permiten ejecutar software de Windows en Linux, la realidad es que tiene sus limitaciones y es una complicación que muchos usuarios simplemente no quieren tener. Pero en tiempos recientes ha habido un incremento bastante notorio en los juegos que son compatibles con Linux. Vemos que cada vez más los títulos se van haciendo compatibles con esta plataforma, tanto de forma nativa desde su lanzamiento como por aplicaciones externas. Y esto no es casualidad. Todo esto surge hace algunos años. Todo gracias a la Steam Deck. La Steam Deck vino a revolucionar el mercado de las PC de mano, o PC consolizadas, ya que desafió lo que algunos fabricantes pequeños hacían, que era poner una versión de Windows en sus PCs de mano. Pues Steam creó su propio sistema operativo, Steam OS, que, adivinaste, es un sistema basado en Linux. Pero ¿por qué Papi Gabe decidió usar Linux? Pues bien, no es un secreto para nadie que la Steam Deck es una consola que no destaca precisamente por su potencia, y no podían desperdiciar los pocos recursos que tenían en un sistema que consumiese potencia innecesariamente como lo es Windows, ya que sí, Windows merma memoria de tu equipo innecesariamente, con cosas como las tareas en segundo plano, las actualizaciones automáticas, clima, widgets, noticias, etc. Y en Linux tú puedes instalar solo lo que necesites sin que el sistema force a tu equipo a consumir recursos innecesariamente, lo cual es muy útil si tus recursos son muy limitados. Sin contar que gracias al éxito que fue el Steam Deck, se comenzó a trabajar en la compatibilidad de muchos juegos para la plataforma de Linux, tanto así que a día de hoy muchísimos títulos son compatibles a través de Steam. Todo esto con la finalidad de incrementar las ventas en Steam Deck, y tanto fue su éxito que incluso van a sacar una consola de sobremesa con SteamOS. Entonces llegamos a la época actual, en donde muchos títulos están siendo cada vez más compatibles con Linux, y en donde muchos usuarios están migrando a Linux como su sistema operativo de preferencia para jugar. Pero, ¿por qué? Pues, como ya mencioné, Linux tiene una gestión de memoria muchísimo más eficiente que Windows, por lo cual, si tienes recursos limitados, esto es una gran ventaja para el rendimiento de tus juegos. Pero, ¿es esto realmente cierto? Pues bien, vamos a ver las comparativas entre Windows y Linux. Antes de comenzar a comparar, vamos a aclarar que la mayoría de juegos que les presento no tienen una versión nativa en Linux y se ejecutan mediante Steam con Proton. Además de que estos benchmarks fueron realizados con gráficas AMD y Nvidia, para que no me anden llorando los calidad-precio. Una vez aclarado esto, veamos el Cyberpunk 2077, un juego bastante pesado que en gráficos ultra y sin ray tracing, curiosamente le logra sacar unos cuantos FPS a Windows 11 en Novara Linux. Eso sí, solo en la 9070 XT de AMD, ya que en la 5080 se queda bastante atrás. Y esto no es más que por la compatibilidad de drivers. Además de que, aunque en el caso de AMD tiene algo más de rendimiento en promedio, el 1% low, que es lo más bajo que llegan a estar los FPS el 1% del tiempo, es considerablemente inferior. Esto significa que es algo más inestable en Linux. Pasando ahora a ver el de Witcher 3, no, ese todavía no, ese para más noche. Vemos que de nueva cuenta con la gráfica de AMD el rendimiento es algo superior en Linux, aunque con Nvidia pues está ahí. Y curiosamente este es uno de los pocos casos donde el 1% low es ligeramente superior en Linux, lo que significa que es incluso más estable. Mala y Bill Gates. En el caso de Spider-Man 2, el rendimiento con AMD es muy similar, siendo ligeramente superior en Windows, pero podemos dejarlo en un empate. Aunque con la gráfica de Nvidia vemos que el rendimiento en Linux cae bastante en comparación a Windows 11. Y ya por último tenemos el caso algo peculiar de un juego multijugador que tiene una versión nativa en Linux, el cual es Counter-Strike, en donde observamos un rendimiento bastante parejo en ambos casos, aunque en el caso de Nvidia le saca un poquito más de rendimiento. Y bien, una vez habiendo visto las comparativas, nos podemos dar cuenta que el rendimiento es bastante similar y Linux incluso supera Windows en algunos casos, ofreciendo entre un 5-10% más de rendimiento. Que, si me lo preguntan a mí, es bastante tomando en cuenta que solo cambiamos el sistema operativo. Miguel, entonces ¿eso quiere decir que de a huevo me tengo que descargar una distro de Linux? Pues, a ver,
les voy a decir la verdad. La mayoría de juegos están diseñados para correr con una API de gráficos, que no es otra cosa más que el protocolo que le dice a la gráfica cómo tiene que hacer las cosas. Y en este caso, para el que se desarrolla es para DirectX. Aunque bien, Linux tiene su propio API de gráficos, el cual se llama Vulkan. Pero muchos juegos no soportan Vulkan de manera nativa, y entonces, ¿por qué dije que la mayoría de juegos ya son compatibles con Linux? Pues bien, todo esto es una vez más gracias a Papito Gabe Newell, ya que Valve desarrolló una capa de compatibilidad con SteamOS y por ende con otras distribuciones de Linux llamada Proton, la cual traduce DirectX a Vulkan y permite ejecutar juegos no compatibles de forma nativa a través de Steam. Y esto solucionaría todos los problemas, si no fuera porque Linux tiene sus carencias en cuanto a compatibilidad de drivers de algunas tarjetas gráficas, además de que Proton puede presentar inestabilidad o crasheos en juegos que no son compatibles de manera nativa. Y claro, Valve puede solucionar todo esto en sus equipos porque tanto SteamOS como su hardware están optimizados, pero en muchos casos todo eso dependerá de tu habilidad para operar Linux y buscar alternativas que en Windows ni siquiera tendrías que preocuparte. Sin contar que la mayoría de anti-cheats de muchos juegos multijugador no tienen compatibilidad con Linux, por lo que no podrás disfrutar de juegos como Warzone o Fortnite, sin tener que buscarte la vida con alternativas que la mayoría de las veces no sirven de nada. Entonces, ¿vale la pena pasarme a Linux como mi sistema operativo principal para jugar? Pues, bajo mi experiencia, solo te lo recomendaría si tienes recursos muy limitados o si por ejemplo eres dueño de una Steam Deck o planeas adquirir la futura Steam Machine. Pues en esos casos, sí, quédate en Linux, porque vas a aprovechar mucho mejor tu hardware. Pero si tienes un equipo mínimamente decente, yo te diría que no, ya que en la mayoría de casos la diferencia de rendimiento es muy poca o incluso inexistente. Aunque si usas Linux por trabajo o lo que sea, pues que sepas que, hombre, ahí tienes la opción. Y pues nada, hasta aquí llego yo. Pero dime, ¿usas o te cambiarías a Linux para jugar? Sería interesante que me cuentes tu experiencia aquí abajo en los comentarios. Ya saben que si les gustó este video, agradecería muchísimo que me regalaran su manita para arriba y se suscribieran para no perderse ninguno de mis futuros videos. Sin nada más que agregar, yo me despido a tomarme un café y nos vemos en un futuro video.